con el síndrome cerebeloso. Bueno, ¿qué es taxia? Vamos a empezar con taxia. Taxia, o llamado también movimientos de coordinación. La taxia consiste en la coordinación de los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas para lograr un movimiento eficaz. Que también recuerden que en el síndrome cerebeloso es lo que tenemos alterado. Recuerden que como parte del síndrome cerebeloso tenemos la discordancia entre los movimientos agonistas y antagonistas. Entonces la ataxia tiene relación con los movimientos de coordinación, porque es la coordinación de tanto los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas para que nuestro movimiento sea eficaz. Para la exploración tenemos la coordinación dinámica y tenemos la coordinación estática. La coordinación dinámica es la misma cosa que en el síndrome cerebeloso, donde buscamos la dismetría. La prueba talón-rodilla, la prueba índice-nariz, que son pruebas para revelar ataxia, y también las pruebas para revelar ataxia de tronco, donde le colocas al paciente, le dibujas al paciente, no, en realidad no le dibujas, pero le seguís que siga, le pedís que siga la línea del piso, o le dibujas una línea y el paciente le cuesta seguir la línea, ¿verdad? Le cuesta, va oscilando. A ver un poquito, creo que voy a mirar un poco si en el Pustinoni no mostraba eso. Tengan en cuenta es que prácticamente son las mismas maniobras para el síndrome cerebeloso. La prueba talón-rodilla, la prueba índice-nariz y las pruebas de hacerle caminar sobre una línea recta, que generalmente el paciente que tiene una coordinación dinámica alterada no puede hacer en línea recta. Y la coordinación estática, que es cuando el paciente, estando en reposo, presenta el signo de Romberg, pérdida del equilibrio con tendencia a caer. Entonces, hay Romberg también en el paciente atáxico, hay la tendencia a caer. Eso también les voy a confirmar. Tenía que mirar. Espérenme. Sí, signo de Romberg. Hay signo de Romberg. Es el segundo caso en el que sí tenemos signo de Romberg. Revela un déficit de la conducción de los impulsos propioceptivos a través de las vías de la sensibilidad protuberanciática. Por eso es que tenemos Romberg, porque podemos tener alteraciones de las vías de la sensibilidad laberíntica. El Romberg está presente en las afecciones de los nervios periféricos, de los cordones posteriores de la médula y del laberinto. A ver, siguiendo un poquitito, tenemos la ataxia medular, que es el Romberg positivo y con trastornos sensitivos. Tenemos la ataxia cerebelosa. En la ataxia cerebelosa no tenemos Romberg, como ya sabemos, porque es cerebelosa, o sea que en el contexto de un paciente que está con ataxia, si hay Romberg, puede ser medular. Y si es cerebelosa, sí podemos tener Romberg. Esto mismo nos puede ayudar en el paciente cerebeloso que vimos, donde sí tenía un Romberg, donde puede ser entonces una ataxia medular con trastornos sensitivos. Podría ser esa parestesia sus trastornos sensitivos. No. Pensando un poquitito otra vez en el caso anterior, ¿verdad? El cerebeloso no hay Romberg, no hay trastornos sensitivos. Generalmente se acompaña de nistagmus y hay desviaciones posturales. En la laberíntica, el Romberg aparece después de un corto intervalo, tiene vértigo, tiene acúfeno. Aquel paciente del síndrome cerebeloso también tenía acúfeno, ¿se acuerdan? Y tiene la marcha en estrella de Babinski-Wade. Ese paciente que acabamos de ver es re difícil de ver. Puede ser una ataxia medular, tiene signos de ataxia medular, tiene signos de ataxia cerebelosa, tiene signos de ataxia laberíntica.
En la ataxia periférica puede presentar o no Romberg, se asocia con arreflexia, hipotonía y atrofia muscular. Bueno, eso por lo menos no tenía este paciente. Tiene el síndrome de Wallenberg. La ataxia talámica configura el síndrome talámico y en la ataxia cortical la ataxia frontal de Browns. Y bueno, pero sobre todo lo que ustedes tienen que saber es que en la exploración, que es lo que se les va a pedir, tienen que hacer el signo de la prueba talón, rodilla, índice, nariz, marcha y buscar Romberg. Son los cuatro, las cuatro maniobras o los cuatro signos que se exploran en un paciente. Por supuesto, también la sensibilidad como para poder examinar, ¿verdad? Entonces ya se dan cuenta, tienen que saber qué es la ataxia y cuáles son las patologías relacionadas con la ataxia. Son las ataxias, ser medulares, cerosas, periféricas, más que nada, ¿verdad? Bueno, después entramos en praxia. Estos son temas fáciles. Más que nada, lo que se le suele preguntar es cómo exploras la ataxia de tu paciente. O cada vez que tu paciente no es atáxico y ustedes tienen que saber qué maniobras pedirle para explorar. Después la misma cosa, en la praxia. ¿Cómo sabes que tu paciente es apráxico? Se les va a preguntar. ¿Qué es la praxia? Es la capacidad de realizar movimientos sistemáticos habituales en forma automática con el fin con un fin determinado, ¿verdad? Qué sé yo, por decirle, son actos psicomotores intencionales o gestos. Pueden ser transitivos o intransitivos. Pedirle cosas comunes, que le das un peine, le pedís que se peine, pero el paciente tiene que interpretar qué es lo que vos le estás pidiendo al mirar el objeto, ¿verdad? Entonces, la praxia es la capacidad que tenemos de realizar ciertos movimientos en forma automática, que son movimientos habituales y sistemáticos. Ya nadie pues piensa qué movimiento tiene que hacer para peinarse, para cepillarse los dientes, para llevar una cuchara a la boca. Entonces, pueden ser tragos, interviene un objeto, o sea que darle un peine, darle un cepillo de dientes, darle un bolígrafo y el paciente tiene que saber qué es lo que vos le estás pidiendo. O los intransitivos, generalmente no necesita, le pedís que salude, que haga la señal de la cruz, que se santigüe, cosas que se hacen automáticamente también y sin pensar, pero que no necesitan un objeto. Para que un movimiento sea efectivo, para tal finalidad es necesario que el sistema nervioso exista un mecanismo que coordine la realización, o sea que tienen que ser movimientos coordinados y el sistema nervioso tiene que tener ese mecanismo. El estudio de la ataxia es el estudio de este sistema. Una lesión en este mecanismo coordinador produce trastornos a veces muy marcados de la movilidad sin que haya parálisis o paresia de los músculos. Bueno, como ya dijimos, la praxia es la capacidad para ejecutar o cumplir automáticamente movimientos voluntarios organizados, complejos e intencionados, según el plan aprendido por la experiencia. La vida nos ha enseñado, ¿verdad? Por eso, primero necesitamos que el paciente sepa, sobre todo en los transitivos, tiene que identificar el objeto que le damos a dar. Si nosotros le damos al paciente un bolígrafo, el paciente tiene que saber qué es un bolígrafo, qué sirve un bolígrafo para poder realizar el ejercicio o la orden que nosotros les damos, que por ejemplo es escribir. Si agarra el bolígrafo y hace como que está comiendo con el bolígrafo, ya nos damos cuenta que nos está interpretando para qué sirve un bolígrafo. Entonces, identificar el objeto a utilizar. Utilidad del objeto, que es lo que les estoy diciendo. Si sabe que incluso te dice que es un bolígrafo, pero vos le pedís que use ese bolígrafo y empieza a comer o empieza a peinarse con el bolígrafo, ya te das cuenta que no sabe la utilidad o no identifica la utilidad del objeto.
En tercer lugar, si vos le decís el bolígrafo, ¿qué es esto? Es un bolígrafo. ¿Para qué sirve? Para escribir. Bueno, escribí un poco. Tiene que tener la decisión de tomar entre los dedos en forma correcta, buscar un papel y decidir escribir. Y también la ejecución ordenada de la acción, porque si vos le das el bolígrafo, sabe que es un bolígrafo, sabe para escribir, y le pedís y decidió que va a escribir, pero le pedís que haga, y agarra el bolígrafo así, y acerca a un papel, pero así, en forma paralela al papel, sin saber que tiene que, la punta es la que tiene que primero poner entre los dedos, agarrar el papel y realizar el movimiento adecuado. También podemos decir que este paciente que tiene una apraxia porque no está coordinando los movimientos, son descoordinados los movimientos que está realizando. Para la exploración se utilizan varios tipos, ¿verdad? Los intransitivos, los transitivos y los imitativos. Esperen que un ratito, ya me estoy quedando otra vez sin batería. Se le pide al paciente que ejecute diversas órdenes, como hacer la señal de la cruz, hacer la venia, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encender un cigarrillo, que yo no me arriesgaría a hacerle encender un cigarrillo, ¿verdad? Beber un vaso de agua, abrochar un botón, o como les digo, es darle un objeto y que realice, ¿verdad? Eso ya sería dentro de los transitivos. Se le invita luego, al hacer la señal de la cruz y la venia son intransitivos. Al pedirle que encienda un cigarrillo o beber agua o abrochar un botón ya son transitivos. Y cuando se le invita a imitar algunos actos realizados por el examinador es imitativo. La venia es lo que dije en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, no sé si sos católica, pero la señal de la cruz es por la señal de la Santa Cruz, y la venia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, nuestro examen físico tiene que tener entonces la parte intransitiva, la parte transitiva y la imitativa. La transitiva generalmente le podés pedir que salude, que tire un beso, le podés pedir que haga la señal de la cruz, que son las cosas, bueno, eso depende también, tenés que saber que tu paciente sea católico para que pueda hacer eso, ¿verdad? Por eso saludar generalmente es lo más fácil de hacer. Para los intransitivos, para los transitivos, le das un objeto. Lo que tenemos a mano generalmente es un bolígrafo, o le podés dar generalmente una cuchara, un peine. Esas son las cosas más fáciles que el paciente puede tener y no le va a hacer daño. Por supuesto, le puede dar una tijera, pero corres el riesgo que se haga daño, ¿verdad? Y por último, la imitación, donde vos haces cosas que le pedís al paciente que... Y cuando tenemos alteraciones de ese tipo, es cuando tenemos una apraxia, que puede ser ideatoria, porque lo que al paciente le cuesta es realizar la secuencia del acto, la secuencia ordenada de los actos, de lo que tiene que hacer para llegar a su objetivo. La apraxia ideomotriz, donde el paciente no puede describir el acto, está haciendo, pero no puede describir el acto que está haciendo. La existencia de una apraxia unilateral del lado izquierdo puede hacer pensar en una lesión situada en el cuerpo calloso, donde con la mano izquierda puede hacer, pero con la mano derecha no puede hacer, por ejemplo. La apraxia constructiva, cuando el enfermo pierde la noción o la perspectiva. No puede dibujar una mesa en una casa, por ejemplo. Vos le pedís
que dibuja una mesa y dentro de una casa pierde. Estas cosas son más para citar generalmente. Y la apraxia del vestido, que es el paciente no se puede vestir. Eso es muy frecuente porque recuerden que para empezar luego tiene que saber que primero tiene que, con un vestido, por ejemplo, se tiene que poner un pantalón, ¿verdad? Que se tiene que poner primero una pierna, después la otra pierna, después se tiene que levantar, después tiene que levantar el pantalón, tiene que prender los botones. O sea que es una secuencia que el paciente puede realizar generalmente. Bueno, y esto es taxia y praxia, que como les digo es fácil, hasta divertido, por llamarle de alguna forma. Vamos a ver si tenemos un paciente con un estado de conciencia moderado que pueda colaborar, por lo menos vamos a ver si podemos hacer taxia y praxia también el viernes. Bueno, eso está súper bien también en el libro de Fustinón y da gusto luego leer taxia y praxia. Sí, así mismo. No sé si mucho, pero suele pasar con los pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Suele pasar con los pacientes con ACV, en donde reconoce que es un bolígrafo, pero no sabe cómo interpretar. Bueno, a ver un poquito. Siguiente, vamos a dar un poco. Lo que quiero es ir liquidando las cosas que nos